En mayo de 1968 acababa de pasar por el fuerte Dix, en New Jersey. Me preparé y fui a la base aérea de McGuire. Justo antes del amanecer, me preparaba para abordar un van de la aerolínea Flight Tiger de la República de Vietnam. Y en la base de aquel avión había 2 hombres entregando Biblias. Yo realmente no escuché lo que decían porque yo profesaba ser un ateo. No creía en Dios. Y había visto todas las películas de John Wayne. Por eso, cuando me ofrecieron esa Biblia, la tomé porque pensaba que detendría una bala si alguna vez me disparaban en el corazón. La mantuve conmigo todo aquel año en Vietnam, pero nunca la leí, solo la llevaba conmigo. Después de ese tiempo de servicio regresé a casa, solo pasé un corto tiempo ahí y terminé regresando a la República de Vietnam. Y aún tenía esa pequeña Biblia conmigo. Fui enviado a un fuerte llamado Lock Key, que había sido asediado en varias ocasiones. Nunca pensé que viviría para contar esa experiencia. Y supe que si había un Dios, yo no estaba listo para conocerlo. Un Gedeón me dijo hace mucho tiempo, el papel es paciente. Él dijo, nos ponemos ansiosos, pero la palabra de Dios se queda ahí y espera. Y ese pequeño Nuevo Testamento estuvo esperando en mí por casi 2 años y medio. Y el primer versículo de Juan me cautivó. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y leí algunos otros versículos y descubrí que este Verbo que era Dios también era la luz y la luz de todo ser humano que viene a esta tierra. Y a decir verdad, no solo estaba en un lugar oscuro físicamente, estaba en un lugar oscuro espiritualmente. Me gustaría decir que me convertí en cristiano entonces, pero no fue así. Pues les puedo decir que el Dios de ese libro salió de esas páginas y entró a mi corazón con la convicción del Espíritu Santo. Y regresé a casa y Dios seguía tratando con mi corazón. Y le dije a él, a este Dios del que dije que no creía. Y ahora yo le hablaba, le dije, si me muestras a un cristiano de la vida real, alguien que sea real, seré salvo. Mi esposa había sido criada en la iglesia bautista. Había sido maestra de escuela dominical, cantaba en el coro, trabajaba en la iglesia y un domingo en la mañana, solo unas semanas después, caminó al altar y le dio su corazón a Cristo. Y Dios vino a mi hogar. Lo veía en la sala, en la cocina, en la recámara. Vi una diferencia que solo la gracia de Dios puede hacer en la vida de una persona y solo un poco tiempo después ella me ayudó a encontrar mi camino a la cruz del Calvario. Y después de la universidad, en el seminario, terminamos regresando al ejército como capellanes militares. Yo estaba en la compañía una tarde y el sargento primero estaba ahí y vino hacia mí y me dijo, ¿qué haces? Yo le dije, bueno, sargento, puede que los soldados pasen por la recepción sin recibir una copia de la Biblia. Y quiero asegurarme que todos la tengan. Y él dijo, está bien, capellán. Solo manténla lejos de mí. Y le dije, sargento, ¿usted alguna vez ha leído la palabra de Dios? Y dijo, no. Y yo le dije, lo reto a leer el Evangelio de Juan. Y el sargento primero tomó esa Biblia y más o menos 2 semanas después me llamó y me dijo, quédate en tu oficina, voy a ver. Y ese hombre corpulento vino y cayó sobre sus rodillas justo frente a mi escritorio y sostuvo ese pequeño Nuevo Testamento de Gedeones y era como si le pesara 10,000 libras. Sus grandes manos temblaban mientras lo sostenía. Las lágrimas salían de sus ojos y dijo, capellán, quiero que el Jesús de este libro sea Jesús en mi vida. Y ahí sobre sus rodillas le dio su corazón a Cristo. Me encanta contar la historia porque sobre sus rodillas alcanzó su bolsillo y sacó su chequera. Y dijo, mamá decía que si de verdad eres un hijo de Dios, le darás tu diezmo al Señor. Y pensé, amén, aquí está un hombre que realmente es salvo, la gracia de Dios ha pasado de su corazón a su bolsillo. Así que emitió un cheque y lo emitió para Dios. Todo comenzó con ese Nuevo Testamento Gedeón. A medida que leían la palabra de Dios y el Dios del libro
trajo convicción a sus corazones y eran salvos. ¡Wow! Dios ha hecho mucho con poco. Hombres de Dios, hombres de fe, hombres de acción. Cuando aquel Gedeón me dio ese Nuevo Testamento, Dios lo multiplicó. Si pudiera encontrarme con ese hombre otra vez, creo que lo besaría. Yo creo que lo abrazaría y le diría cuánto aprecio que haya sido fiel. Cuando puso esa pequeña Biblia en mi mano, cambió para siempre mi vida. Muchas gracias a los que distribuyen la palabra de Dios.